Bienvenido. Este servicio lo presta freeconferencecall.com. ¿Escuchas? Es lo mejor, ¿no? Sí. Buenas tardes. Estaba probando a ponerles un video mientras terminan de enlazarse todos, pero traba la máquina, entonces suspendo esa circunstancia. Bueno, la clave hoy en determinado momento para cuando se conecte, en su caso Ani, van a ser técnicas, ¿verdad? Nada más. Bueno, cuando hablamos de la criminología, estamos hablando de varias ciencias. Por consiguiente, cada ciencia prácticamente tiene una técnica. A lo largo de las dos últimas clases, el día de antes de ayer, estábamos hablando de lo que es la estadística vinculado en determinado momento con la criminología. Sin embargo, dentro de otros elementos de investigación de la criminología está lo que se conoce como biología. Y en determinado momento, si hablamos de biología, estamos hablando de la ciencia biológica en su aspecto natural. Ahora, cuando lo enfocamos con la criminología, en determinado momento va a ser biología criminológica. Sin embargo, cuando se hace este tipo de estudio, pues prácticamente se hace referencia a que la biología puede estudiar o contribuir en determinado momento con análisis individuales o grupales, ¿verdad? Fíjense que es curioso, pero por decir algo, si nosotros pagamos... Licenciado, disculpe.
Sí, grabando, podría desconectar su audio, es que no se escucha lo que usted está hablando porque ya tiene el micrófono activado. tengo el micrófono activado. Mildred Obando, que lo apague. Todos están silenciados. Lo que pasa es que lo escuchamos a lo lejos, Lick. Buenas tardes. Denle a la opción que está. Denle arriba clic, compañeros, donde de un clic ahí les va a aparecer una bocina y denle un altavoz en la parte de abandonar. Hay Correcto. Hay que darle clic en la bocinita. Miren, Tienen que dar altavoz, algo así. tienen que estar en el chat y en el chat está el vínculo de silencio, espera, bloquear y salas. ¿Ya? El problema es que es lo mismo que yo he referido todo el tiempo. Yo puedo bloquear a los que ya ingresaron junto conmigo o en el momento que yo ingresé. Cuando yo ingreso y ingresa alguien más, esa persona entra con el libre acceso. Entonces tendría que estar parando yo en la clase para entrar al... Ya todos están en determinado momento vinculados de modo abierto. ¿Ya? Pero voy a... ahora estoy ya con otro técnico, otro link. Entonces van a estar callados. Esta es nueva plataforma, ¿verdad? Solo hay una circunstancia, que estábamos hablando en determinado momento del aspecto biológico. Cuando estamos hablando de este aspecto biológico, sale una cuestión de análisis. Fíjense que nosotros nos podemos hacer un examen de ADN y nos va a determinar en determinado momento si nosotros tenemos un porcentaje de descendencia africana, un porcentaje de descendencia asiática, un porcentaje de descendencia europea. Y así como tenemos en determinado momento esta, este tipo de análisis biológico, ya por ADN, trae la característica que también cuando se hace referencia en la biología, como referimos, puede haber un nivel de estudio. Se puede estudiar al sujeto, se puede estudiar al crimen y se puede estudiar a la criminalidad. En determinado momento, por decir algo, en un hecho criminal, hoy en día se puede establecer la identidad, en su caso, de una persona por identificación de ADN. Entonces, esta vinculación, por ejemplo, genética, utiliza lo que es aspectos biológicos, ¿verdad? Para poder establecer por qué. Porque vamos a determinar si es un hombre o es una mujer. A lo largo de, a lo largo de Guatemala, uno pensaría que en Guatemala no hay violadores seriales. Si nosotros venimos y buscamos información, por ejemplo, en Fundación Sobrevivientes, y podemos establecer, van a haber antecedentes de gente que ha sido condenada con proceso penal por realizar delitos de manera continuada. ¿Por qué? Porque han violado a uno, dos, tres, han asesinado a uno, dos, tres. En el caso, por ejemplo, de otra rama u otra técnica vinculada como ciencia de la cuestión con la criminología, está, por ejemplo, los peritajes balísticos. Y dentro de los peritajes balísticos, al hacer los peritajes balísticos como tal, se ha podido establecer a veces que un arma ha sido utilizada en 5, 10, 15 hechos
delictivos en donde le han causado la muerte, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos información sobre esta circunstancia, se va a generar cierta información criminológica que nos va a contribuir en determinado momento para poder esclarecer un hecho, ¿verdad? Fíjense que voy a poner referencia que hubo un caso y tal vez alguien lo puede ubicar en el Facebook. Había referencia, por ejemplo, yo conocí de un caso que refería, era un hombre que refería que él era mujer y cuando nació su mamá le inyectaba hormonas masculinas y por eso se volvió hombre, pero él por dentro era mujer. Este caso, él se refería que se llamaba Jessica y es bien, bien curioso esta circunstancia porque a la hora de hacer los análisis para poder determinar, fíjense cuán para nosotros los juzgadores, o en este caso para el sistema, es bien complejo cómo podemos determinar a una persona. Imagínense, aquí estoy yo, y así con las facciones que ustedes me están mirando, ¿cómo puedo determinar yo que realmente soy una mujer? Y yo solo les estoy diciendo, yo soy una mujer, así de sencillo. Bajo esta circunstancia, pues hay un elemento que se puede determinar y es que vamos a necesitar un médico en un primer término para determinar si él me va a mirar a mí como un hombre o me mira a mí como una mujer. Voy a cambiar la perspectiva y ahorita voy a habilitar para ver si alguien me comparte criterio porque es eminentemente Zoraida Celedón, porfa. Ya no entienden, Nick. Oscar. Compañeros, el micrófono, por favor. Oh my God. Oh. O sea, en esta plataforma sí cuesta silenciar a uno por uno. O callo a todos. No, mejor callo a todos. Sí, licenciado, callo a todos. Está con la exposición mejor. El hecho es que, ¿cómo puedo determinar yo que soy hombre o que soy mujer? En primer lugar, cometemos a veces, fíjense que culturalmente, miren cómo la sociología tiene errores tan garrafales en cuanto a esto. Hay gente que viene y la mujer está embarazada y dice, ¿qué va a tener? ¿Va a tener niño o va a tener niña? Y cuando tiene el varón dice, se ganó la gallina. Esa es una postura. Pero a lo largo, en muchos partos, le refieren que es la mujer la que está, en su caso, determinando el sexo. Ese es el error más grande que tenemos los seres humanos. El sexo no lo determina la mujer. El sexo lo determina el hombre. ¿Ya? O sea que el hombre es el responsable en determinado momento que nazcan más mujeres o más hombres. Sin embargo, también hay estudios científicos que han determinado que dependiendo la temperatura corporal de la mujer, puede en determinado momento alterarse ese ciclo
para que a la hora de la fecundación se active para que sea hombre o para que sea mujer. Son muy pocos los doctores que hablan sobre esa circunstancia. Pero me voy a poner en el plano que yo soy un sindicado y yo estoy refiriendo, miren, no tengo arete, pero yo soy mujer, porque yo me siento mujer. Y perdónenme, pero a partir del 14 de enero para adelante, estamos con una agenda 2030, entre comillas, es muy complejo. Y vamos al final del curso, ahí van a analizar unas posturas que yo tengo, que considero que Naciones Unidas maneja a nivel mundial sobre control de población. Y ahí se las voy a plantear. Fíjense que, ¿qué podrían determinar ustedes, si los pongo en el papel de juzgadores, para que me ubiquen a mí? Si yo les estoy diciendo que yo soy una mujer y soy acusado de violación, o sea, de 5 violaciones, y estoy siendo acusado, estoy siendo procesado por 5 violaciones, y en determinado momento le estoy diciendo, pero mire, yo quiero que a mí me ingrese a la cárcel de la Santa Teresita porque allá en Fraijanes a mí me están abusando sexualmente. Yo soy mujer por dentro, yo me siento mujer por dentro. ¿Se imaginan si yo soy violador y me mandan a Santa Teresita bajo esa circunstancia? Entonces, es bien complejo, pero esos son problemas que no los analiza el derecho penal como tal, pero sí deben ser analizados eminentemente por el papel de la criminología. Pues fíjense que si buscamos, o puede cada uno buscar en su computadora y busca determinación del sexo de los cromosomas, se van a dar cuenta que el cromosoma X y el Y es el que determina al hombre. Entonces, y X es lo que se determina como mujer. Entonces, un cromosoma nada más es el que determina si la persona o el ser va a salir mujer o va a salir hombre, nada más. Sin embargo, hoy en día puede ser que hay tanta tecnología que lamentablemente hay unos que quieren ponerse fortachones y son de los que les gustan las mujeres hoy en día, aquellos que van al gimnasio, aquel gran volumen, pero lo que no se sabe por parte de mucha gente es que lo que hay es hormona de crecimiento, ¿ya? Y la hormona de crecimiento en este caso es una hormona femenina, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, mucho ganado, mucho pollo, si buscamos información sobre el cultivo o la crianza de pollo, un pollo en una aldea, en lo más recóndito del país, que es una alimentación sana, lo que va a comer la gallinita, una gallina va a tardar un año, año y medio para que dé 3 libras y medio. Pero ustedes y yo nos comemos un pollo del supermercado y ese pollo fue engordado en 6 semanas, con un peso de 3 libras y media. En el ganado se utiliza Dianabol para engordar al chivo y en determinado momento, en un año, ya va para el destace. Igualmente el cerdo, ya en 6 meses el cerdo ya pesa 240 libras y ya está en su punto. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día han habido estudios científicos en los cuales hay un tipo de pez que, dependiendo del nivel hormonal o la cantidad de comida en sus rangos hormonales, el pez puede cambiar de sexo. Imagínense, un pez cambia de sexo. Sin embargo, es curioso esta circunstancia porque hoy en día en la alimentación hay muchas consecuencias para las nuevas, yo lo refiero, tendencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque géneros solo hay 2. Géneros solo hay 2. Hombre y mujer. Mi orientación, mi tendencia, mi ideología sexual, esa es otra. Ya puede ser zoofílico, lésbico, homosexual, dependiendo cada uno, ¿verdad? Necrofílico, el que se acuesta con muertos, ya. Eso, o sea, ya eso ya es
eminentemente. Pero ya ese es un aspecto psicológico. Ahora, fíjense que también hay que referir que en su caso, por ejemplo, también tenemos casos de hermafroditismo. ¿Qué significa? Que el ser humano tiene los dos sexos. O sea, hay distrofia evolutiva en ese sentido. Sin embargo, hay hay dos glándulas, en este caso que se llama gónadas, que son los que determinan, y tanto lo tiene la mujer como lo tiene el hombre. Pero ¿cuáles? ¿Qué son las gónadas? Bueno, en el caso del hombre son testículos y en el caso de las mujeres son los ovarios. Estas circunstancias en determinado momento también contribuyen para poder establecer si yo soy un hombre o soy una mujer. Los niveles de testosterona que yo voy a tener en el cuerpo hormonalmente me van a determinar, momentito, aunque usted quiera estar allá en Santa Teresita, usted es un hombre al 100%. ¿Por qué? Porque la testosterona tiene una característica, hace que el hombre bote cabello, ¿ya? Y entonces, entre más altos son los niveles de testosterona, mayor es la calvicie. Eso es parte de estudios que han determinado. Ahora, si nosotros miramos esta circunstancia, sería muy bueno que se pongan a investigar cómo podemos determinar biológicamente quién es mujer y quién es hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto surge con otro tipo de ciencia o otro tipo de técnica que es el biotipológico. Cuando estamos hablando del biotipológico, estamos hablando de estudios corporales para determinar determinada tipología. ¿Por qué? Porque démonos cuenta que hoy en día puede ser, o sea, hablemos de esta cuestión. Han salido reportajes que en determinado momento podemos ver homosexuales que tienen mejor cuerpo que una mujer, ¿ya? O sea, son más esbeltos y en determinado momento también por cuestiones hormonales lo que han hecho es inyectarse progesterona y entonces viene y han desarrollado busto, ¿verdad? Bajo esa circunstancia, ¿qué se necesita? Bueno, estudios corporales para determinar si es hombre o es mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy difícil hoy en día determinar ciertas cuestiones, ya con tanta cirugía que hoy en día pues ya no es lo que se escoge, ya no es Miss Universo, sino el ser más bonito que haya en la tierra con cuestiones o facciones femeninas, porque el dueño del certamen de belleza de Miss Mundo, pues es un homosexual transformado, convertido en mujer, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que aquí, por ejemplo, podríamos referir que hay otra técnica o otra ciencia cuando estamos estudiando aspectos antropológicos, que era la postura del hombroso. Fíjense que el hombroso tiene una característica, viene y refiere a hacer el estudio del cuerpo con tal manera que empieza con medidas. Sin embargo, antropológicamente se puede determinar ya si una persona es hombre o es mujer, pero fíjense que es bien difícil. Voy a referir por qué es difícil. Porque la técnica antropológica, por ejemplo, para determinar si una persona es hombre o es mujer, se puede utilizar hasta cierta evolución física, ¿verdad? Ahora, ¿por qué física? Porque fíjense que los niños en su crecimiento no se sabe en su estructura ósea si es mujer o es hombre. Aparentemente los dos tienen los mismos rasgos. Ahora, cuando van desarrollando, a partir de los 7 años, el sistema óseo se va determinando de una manera para el hombre y se va determinando de una manera para la mujer. Entonces, ¿a qué circunstancia podríamos llegar acá? Un hecho criminal. Se mata a un niño, se entierra, pero definitivamente el pelito corto y todo. No podemos determinar en ese momento ya
si es de 5 años, 6 años, si es mujer o es, si es hombre o es mujer, si es niñita o es niñito. No podemos. Pero sí podemos determinar antropológicamente con su sistema óseo si una persona es hombre o es mujer, ¿ya? A partir de cierta edad en la cual su sistema óseo ya maduró, ¿verdad? Pero antropológicamente también hay otros aspectos en la criminología. ¿Por qué? Porque puede verse sistemas arqueológicos como lo que es en determinado momento la cultura, la idiosincrasia de ciertos pueblos. Esto va vinculado también con lo es el sistema de la etnología o etnologóquico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la etnia, pues estamos hablando de comunidades. Y esto también va a estar vinculado en determinado momento también por lo lingüístico, ¿verdad? Fíjense que arqueológicamente una etnia puede tener un idioma, ¿verdad? Una lengua. Y así podemos ver que en Guatemala tenemos los mayas, los xincas, los quiché, los mam, los sutujil y los garífuna, ¿verdad? Ahora, bien complejo también es todo este factor psicológico, ¿verdad? ¿Por qué la técnica en una investigación criminológica es bien compleja eh, para la psicología? Fíjense pues, yo les referí en mi primer punto o exposición, refiero a esto. Yo soy una mujer. Me siento mujer. Tengo cuerpo de hombre porque me alteraron hormonalmente mis papás cuando yo era niño. Esta información que yo le estoy dando a un psicólogo es una mina. Es una mina. Es un diamante. Porque para ellos es sumamente importante investigar, ¿ya? Esta información. Y entonces para ellos es sumamente, ¿ya? Pero psicológicamente me puedo determinar. Fíjense que para ciertos psicólogos y psiquiatras, ellos dicen que en determinado momento, si yo me siento mujer, soy una mujer. Es muy irónico, ¿verdad? Pero bajo esta circunstancia, lo que tendría que haber es una tercer cárcel, ¿ya? Una tercer cárcel una para hombres, otra para mujeres y en determinado momento establecer el, la, ¿cómo les dijera yo? Mi orientación ideológica para poder determinar en dónde debería estar, ¿verdad? Ahora, psiquiátricamente, ¿cuál es la diferencia que hay entre el aspecto psicológico y psiquiátrico? Fíjense que hay una cuestión. Siempre van a haber también entrevistas, test, encuestas, exámenes, electroencefalograma, ¿verdad? Pero estas circunstancias, fíjense que es increíble cómo a veces la psiquiatría en determinado momento, por ejemplo, a los epilépticos, los que les daban ataques epilépticos, les daban descargas eléctricas. Y ese era en determinado momento para poder establecer un tipo de tratamiento. Ahora, ¿en qué consiste este electroencefalograma? Bueno, fíjense que es curioso, pero hoy en día, si buscamos información, nuestro cerebro está acá. Pero voy a referir a esta circunstancia. Las neuronas lo que hacen es transmitir energía. Y entonces hay personas que, por ejemplo, tienen una doble personalidad, ¿verdad? Que lo que hace es esto, no conecta la energía y entonces hay problemas neurales de manera electrónica en el cerebro. Y eso es parte de estudio. Sin embargo, nosotros no lo miramos de la noche a la mañana, pero sí está dado esos problemas. Ahora,
Yo referí que en su caso la psicología y la psiquiatría eh, tienen un aspecto psicológico, solo que el psicólogo es psicólogo y el psiquiatra es médico, ¿verdad? Pero también en determinado momento dentro de las técnicas de investigación podemos referir que está el médico como tal. Ahora, cuando nosotros hablamos del médico, ¿por qué en su técnica? Porque también está el médico forense, ¿verdad? Para que realiza una necropsia, el médico forense que determina tiempo de curación de una persona, en este caso de una víctima. Ahora, fíjense que en su caso el médico utiliza técnicas, pero ¿cuáles? La auscultación. Ahora, todos hemos ido alguna vez con el doctor. ¿Qué es la auscultación? Cuando está tocando. ¿Te duele aquí? ¿Te duele aquí? ¿Te duele aquí? Eso es. Ahora, también está la anamnesis, que no es más que en determinado momento, mira, ¿y qué síntomas tenés? ¿Te duele la cabeza? ¿Te da diarrea? ¿Te da escalofríos? No es más que el test. Ese es el que utiliza el médico. Ahora, dentro de otras técnicas, por ejemplo, el sociológico, por excelencia siempre hemos estado refiriendo. Va a ser la observación, la experimentación, ¿ya? Puede ser una experimentación de laboratorio o de campo, para determinar si hay una repetición en cuanto a los hechos o el resultado de la hipótesis que nosotros tenemos. Referí también, por ejemplo, el criminalístico, ¿ya? Que no es más que la recolección de los indicios en el lugar de los hechos, ¿verdad? ¿Para qué? Para un análisis posterior. ¿A través de qué? Un laboratorio. Fíjense que dentro de esos están, por decir algo, la prueba de luminol. ¿Por qué? Fíjense que yo ahorita me pegué. No. ¿Aquí ven? No tengo una riñón aquí. ¿Cómo? No sé. Pero puede ser que en este caso vengo yo y pego. Pero también tengo un perro acá en la casa. Y entonces necesitan, porque se dio un hecho aquí en la casa, y necesitan ver de qué ser es esa sangre. Porque puede ser mía como puede ser del perro, ¿verdad? Entonces bajo esa circunstancia van a hacerse análisis, ¿ya? Luminol, sí, se encuentra la sangre, ¿verdad? Y después se hace la prueba genética para determinar si es humana o no es humana. Ahora, fíjense que también hay otro factor dentro de esta circunstancia, que es lo clínico. El examen o la técnica clínica, que no es más que en determinado momento la historia clínica o la vida que ha tenido el sujeto. Fíjense que esto clínico tanto lo puede tener el médico, como lo puede tener el psicólogo, como lo puede tener el psiquiatra. ¿Por qué? Porque con cualquiera de los tres en determinado momento le va generando un historial de atención. Y entonces va estableciendo, mire, yo he sentido estos síntomas, a mí me dan los estados depresivos, a mí me dan los estados de euforia. Bajo esa circunstancia ahí está. Ahora, esto, pues si bien es cierto, tenemos un contenido de información, puede ser robustecido también con otra técnica. ¿Cuál es? La documental. ¿Cuáles son? Los libros que tenemos en la biblioteca. Tanto puede ser de la Biblioteca Central como de la Universidad Mariano Galvez, o en su caso también podríamos referir así, información que sale en la prensa, en los diarios, no hay ningún problema. Los censos nos van a referir cierta información de densidad o de demografía de población por territorio, ¿verdad? La hemerografía son los archivos que en este caso, fíjense que hay instituciones, por ejemplo, Sobrevivientes, Fundación Sobrevivientes,
también otras ONG, que lo que hacen es venir y cada día van cortando los archivos. Y entonces salió tal noticia de tal violador, salió tal noticia de tal secuestro, salió tal noticia de tal hecho. Y vienen y los van ordenando de tal manera que ahí es en donde sale la hemerografía, ¿verdad? El sistema de archivos. Ahora, el artístico, fíjense que hay una técnica artística y sin embargo nosotros podríamos en determinado momento, bueno, ¿qué técnica artística podría estar vinculado con la criminología? Pues fíjense que sí. A lo largo de los hechos criminales en Guatemala hay un delito por el robo de los cuadros de las iglesias. Porque fíjense que es increíble, pero cada iglesia en Guatemala tiene cuadros de 1600, 1700. Y entonces hay coleccionistas que han pagado muy buen dinero. Y entonces, bajo esa circunstancia, también tendría que hacerse un acercamiento para determinar estas obras, qué interpretación criminológica se puede dar en cuanto a qué es lo que se está buscando, ¿verdad? Bueno, fíjense que dentro de esto también hay otra técnica que se conoce como el follow-up, ¿ya? Que es el seguimiento. Ahora, de esto casi nosotros ni lo miramos, ¿ya? Pero es el seguimiento que se le da al delincuente en determinado momento por un lapso de tiempo, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde podría ubicarles yo esta circunstancia? Dos instituciones de la Policía Nacional Civil que yo las ubico mucho. DIPANDA, ¿verdad? Y la DEIC. Cuando ellos tienen conocimiento de un hecho, wow, empiezan. Y a veces no, se tarda 1, 2, 3 años. Fíjense que yo en el Tribunal de Mayor Riesgo he conocido procesos que tienen seguimiento de 8 años. O sea, las intervenciones y la identificación de los miembros de la clica vienen desde el año 2012. Imagínense. Entonces es un gran lapso de tiempo de investigación. Ahora, cuando hablamos de una técnica dialéctica, estamos haciendo referencia a toda la historia, ¿verdad? Ahora, este análisis, exposición, explicación de la historia también ilustra en determinado momento de los acontecimientos criminológicos, ¿verdad? Fíjense que a lo largo de nuestra vida en Guatemala, nosotros podríamos pensar que no hay criminólogos seriales en Guatemala, ¿ya? Y sí hay criminólogos seriales. Es increíble, pero sí hay, ¿ya? Por más que uno piense que no, sí hay criminólogos seriales. ¿A quiénes podría referir yo? O los casos normales de criminólogos seriales podríamos referir en determinado momento asesinatos, como yo lo referí, cuando un arma es utilizada en 3, 4, 5 hechos, ¿verdad? Se dio también un caso, por ejemplo, de violadores de la Roosevelt, ¿verdad? Eran cuando ya estamos con más de un hecho, ¿verdad? 2, ya se volvió serie. Sin embargo, no lo confundamos con lo que es los concursos, porque cuando estamos hablando del derecho penal está el concurso real, el ideal y el delito continuado, ¿verdad? Pero en este caso si nos enfocamos directamente al derecho penal, es delito continuado,
¿verdad? Ahora, eso es con el derecho penal, pero sin embargo, en su momento, si le miramos dialécticamente su historial en la vinculación con la criminología, ¿qué es? Es eminentemente una alteración psicológica, podrían referir los psicólogos, ¿verdad? ¿A qué se debe esa anormalidad? Serán ellos los que en determinado momento eh, podrían establecer. Yo no sé si, por ejemplo, dentro de los que yo tengo acá estudiando, hay alguno que haya estudiado internado, ¿ya? Porque fíjense, por ejemplo, una política que se da en el estudio de internado es esto. Fíjense que el estudio de internado, cuando les dan comida, les dan un químico, les dan yodo, ¿ya? Y uno podría decir, bueno, yodo, ¿y por qué les dan yodo? ¿Ya? Entonces, es curioso, pero yo creo que César me quiere decir algo. Le abro mi... Claro, pero si no es que mandado prealerta, por eso no se les van a entregar mañana. Entonces ella me dijo que la iban a recoger en fondo. Si yo ya mandé nunca me dijo. Entonces yo le pedí a Cayetana igual los documentos, le dije que no la retirara. Si en caso de ella ya. Ahora sí, claro que dice que tengo una duda si está liberada. Si está, aparece ya el fondo de liberada, pero veo que todavía se pone trabajando aquí y ya lleva varios días. Este sistema o calla a todos, pero no puedo, ¿ya? El hecho es que cuando se da el yodo, es para que se baje la intensidad o la lividez en el ser humano, en el hombre. Y fíjense que entonces podríamos referir esta circunstancia. Un estudio químico nos ha determinado que si le damos yodo a los jóvenes, si les damos yodo a los reclusos, no van a tener actividad sexual. Sí hay. O sea, yo no estoy diciendo que lo quita, ¿ya? Lo que hace es disminuir, ¿ya? Ese es el efecto. Entonces, son cuestiones que en determinado momento, cuando miramos todas estas técnicas, lo que nos hacen es llevarnos a una síntesis criminológica, ¿ya? Ahora, ¿por qué nos llevan a una síntesis criminológica? Por una sencilla. Porque en determinado momento, cuando yo mire a la antropología en un aspecto general, aplicada para un caso concreto, ya nos da elementos que contribuyan al esclarecimiento de esa conducta. Cuando yo vengo y utilizo la sociología, cuando yo vengo y voy utilizando cada una de las cuestiones, una de las ciencias, ya sea la biología, la psicología, la sociología, cuando yo vengo y analizo cada una de las posturas y la intermezclo y la vuelvo dependiente de mi conflicto, me va a dar mucha información, ¿verdad? Y esa información tiene la característica que, ¿qué? O la voy a aplicar directamente, ¿ya? Para un caso en particular. Por eso es que yo les puedo decir, la carrera del abogado es la peor carrera que puede haber. Porque nosotros en su mayoría estudiamos solo por una bendita cuestión. No queremos el curso de matemática. No nos gustan las matemáticas. Pero ¿saben cuál es el problema?
que tenemos que leer. Y no es poco. O sea, y no solo eso. Fíjense que es curioso. Es curioso. Pero hasta esto. Hasta eso tiene que leer. Fíjense que les voy a decir una cuestión. La carrera de nosotros es todólogo, porque tenemos que saber de arquitectura, tenemos que saber de ingeniería, tenemos que saber de medicina, tenemos que tener conocimientos de psicología, o sea, son un montón de cuestiones. Fíjense que les voy a decir solo este aspecto a veces tan anormal. Miren pues. Voy a agarrar ese libro que se me sirvió ahorita nada más pues, solo de referencia de jalarlo de ahí de la librería. Cuando ustedes tienen un examen, a uno les da hambre, a otros se les va el hambre. Entonces, estamos hablando de que ya una persona le da por comer y la otra no quiere nada. Pero hay otra persona. Yo les puedo asegurar que todos conocemos algún familiar que cuando tiene algún problema le da diarrea, le da estrés, le da preocupación. Y cuando estamos en los exámenes, y ahorita que regresemos a la universidad, al tiempo físico, cuando vengan los exámenes, hay gente que se va al baño. ¿Saben por qué? Porque ya hay un estudio, ya, médico, que establece que el segundo cerebro del ser humano, ¿saben en dónde está? En el intestino. El intestino es el segundo cerebro del ser humano y es el que reacciona ante nuestros niveles de estrés, preocupación y es nuestra revelación de salud. Entonces, hay una circunstancia que a la larga la gente no lo sabe y podría determinarse esto. Fíjense pues, el parto de una persona, el nacimiento de una persona tiene mucho que ver si se da con cesárea o un parto normal. Una persona que nace a través de un parto normal tiene su sistema inmunológico desarrollado de tal manera que la mamá le transfiere las defensas. Pero cuando una persona viene y la mamá es tan buena mamá que no quiere tener dolores y el papá es tan buen papá que va a pagar la cesárea, se da un problema. Ese niño nace y crece con más enfermedades, ¿ya?, que la persona que nació con el parto normal. Todo eso ya es parte de estudios. Ahora, en determinado momento podríamos referir, pero ¿qué tiene que ver eso con la criminología? Bueno, son factores. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros referimos que hasta la alimentación tiene mucho que ver en mi desarrollo. Y también las enfermedades también tienen mucho que ver en mi desarrollo. Voy a referir dos circunstancias. Miramos. Prosiegos por los ciegos, ¿verdad? Protuberculosis por la tuberculosis. Ahora, cuando yo referí que una persona nace, ¿verdad?,
y agarra las defensas, la madre le transfiere la flora intestinal. Cuando el niño sale, se lleva parte de la flora intestinal de la madre porque está conectada, porque la flora intestinal y la flora vaginal de la mujer están conectadas, son las mismas. Hay conexión. Entonces, cuando hablamos de esta circunstancia, fíjense, pues, cuando yo vengo y un niño que nació bajo cesárea se enferma, no trae las defensas que trae la persona o nacida en estado normal. ¿Qué es lo primero que nosotros venimos y hacemos? Es llevarlo con el médico. Ahora vengo yo y el médico es médico naturista, homeopático o es un médico químico. ¿Por qué? Si buscamos información sobre el padre de la medicina, Aristóteles refería en su premisa, para los médicos refería que tu medicina, que tu comida sea tu medicina. O sea, para Aristóteles, fíjense, el padre de la medicina refiere que la medicina tiene que ser tu comida, tu alimento. ¿Ya? Entonces, normalmente nosotros nos enfermamos por lo que comemos. Bueno. Pero, sin embargo, hoy en día los médicos lo que hacen es darnos la pastilla. Nos dan una pastilla química, más no nos dan una alimentación, porque ellos no son químicos biólogos, no son naturistas, no son nutricionistas, ellos son médicos. Entonces ellos miran la enfermedad. Entonces normalmente ellos lo que le dan a uno es un antibiótico, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra antibiótico? Antivida, que quita la vida. Sin embargo, si nosotros quisiéramos en determinado momento darle fortaleza al sistema de defensas de nuestro cuerpo, lo que tendríamos que darle es probiótico. Pero nos damos antibiótico. Y lo que deberíamos de consumir es probiótico. Y cuando entonces estamos en determinado momento consumiendo producto químico, los productos químicos tienen afectación en cuanto a mi cuerpo, mi mente. Claro que sí. Mi conducta, sí. Depresión, sí. Ahora les voy a decir una cuestión. Solo hagan esto. Tal vez todavía no lo van a padecer. Tómense una pastillita, 2 pastillitas de NyQuil, de esas de noche. Tómenselas en el día y va a dar sueño. ¿Es un producto químico? Sí. ¿Da somnolencia? Sí. ¿Y qué pasa si manejo? Pues los medicamentos en determinado momento me van a tomar la reacción de disminuir la acción de respuesta en el cuerpo humano. Entonces, fíjense que aparentemente estamos hablando de cuestiones que no tienen nada que ver, pero que en determinado momento podrían vincular. ¿Por qué? Porque me pasé el alto, porque voy medio dormido, porque voy medio sonámbulo, porque voy medio medicado. ¿Sí o no? ¿Tengo la capacidad de responder de manera cuerda? No. Yo digo, sí. ¿Cómo dicen unos cuando salen ahí? Yo puedo llegar a mi casa y yo sí, policía, yo voy bien, ya solo así, ya solo voy cerrando un ojo para poder ver los 2 carriles, porque ya... Y esa es una cuestión médica, pero también están las drogas. Entonces, todas esas cuestiones, como yo lo referí, tienen que ver siempre con conductas antisociales. Siempre, ¿ya? No podemos ver una cuestión, siempre tenemos que ver el conglomerado, ¿verdad? Esa es la circunstancia. No sé si, vamos a ver si hoy ya todos están callados.
Yo creo que están en el mercado, Lick. Qué pena, Lick. No se puede. No, definitivamente. Qué pena, Lick, de verdad. Qué pena. Gracias. Licenciado, disculpe, creo que como que todos los micrófonos se activan de todos. Sí, todos se activan. Sí, todo. Lick, mejor por respeto y por educación, mejor apaga y silencia los micrófonos. En determinado momento mejor hay que tenerlos apagados. Yo considero que cada uno, es que fíjense que este sistema es ¿ya? Yo creo que se va a estar usando porque por lo que me dijeron es que las licencias no están, ¿ya? Entonces, tal vez es solo de parte de estar estableciendo, ¿ya? Porque les voy a enseñar. Les voy a compartir la pantalla. ¿Van a haber clases mañana? No, no les voy a dar. Voy a apretar el contenido, no se preocupe. No me tira la información, no se las puede, no les comparte la pantalla para que puedan ver. Ya es muy diferente. Uno tira la pantalla completa, pero no la tira para que la puedan ver. ¿Ya? Que utilicemos la plataforma de Meet, licenciado. Fíjese que les soy sincero, ¿ya? Tenemos el mismo problema. Y hoy estuve toda la mañana con el ingeniero Luis y fíjese que tanto Zoom como Meet como las tres utilizan con capacidad de 100 personas cuando es uno mismo, pero si es la universidad la que paga la licencia, ahí sí puede ser mismo. O sea, no vamos a poder. Solo sáquenme de una duda. ¿Han interconectado? Mandó la asistencia a ella, mandó el link y ya tenemos. Y ya la mandó, Lick, ya la mandó. Sí, mandó la Sí, la mandó. Ah, ok. Ya. Yo creo que los voy a tener que estar dejando silenciados. No le recargan de internet, por favor. Y al final solo voy a, tal vez, en los últimos 5 minutos, solo compartámoslo nada más. Lo voy a dejar como para preguntas. Los últimos 5 minutos. Y yo los voy a silenciar 55 minutos y solo 5 para postura. Para que vayamos mientras vamos adaptándonos a esto. ¿Ok? Pasen feliz tarde. Nos miramos el lunes o el martes. Feliz Navidad. Feliz Navidad.